Bueno, buenas tardes a todos. Queremos dar inicio. Primero queremos agradecerles estar aquí presentes para Piamonte y bueno, desde la Junta Directiva de Piamonte estamos muy contentos de esta primera edición del webinar. Lo primero es resaltar que este apenas es un abrebocas de todo lo que Panamá, ya sea desde la parte migratoria o desde la parte de inversión, tiene para ofrecer. eh, Presentarles un poco primero a nuestros conferencistas. Va a iniciar David Perdomo, un experto tributarista en Colombia, sobre todo porque queremos mostrarle a cada uno de ustedes las implicaciones tributarias en Colombia de una posible inversión en Panamá. Continuará el licenciado Raúl Leis, abogado migratorio y de empresas con sede en Panamá. Eh, la verdad, un gran abogado y un gran profesional para ayudarles a todos ustedes en su migración, ya sea únicamente pues, desde el punto de vista legal y pues también ofrecer opciones empresariales para pues, todos ustedes. Y cerrará Javier Iribarren, broker manager de Grupo Los Pueblos. Podemos decir que grandes aliados y amigos de Piemonte en Panamá, una de las constructoras más reconocidas de la región, que les mostrará un poco de por qué Panamá en este momento es el destino más seguro para invertir en Latinoamérica y pues de alguna manera proteger el capital que todos nosotros hemos venido construyendo de la situación y de toda esta incertidumbre. Sin más, le damos paso a David. David, estás muteado. Listo, David. ¿Ahí me escuchan? Ok. Sí, perfecto. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es David Perdomo. Soy contador público egresado de la Universidad Central hace un poco más de 20 años. Soy especialista en ciencias tributarias o, en pocas palabras, impuestos acá en Colombia. Muchas gracias por la invitación a Emilio y a Juan Pablo por darme la oportunidad de pronto de mostrar un poco lo que es la parte que tiene que ver con la tributaria en cuanto al tema de inversiones en el exterior que puedan hacer desde Colombia, tanto personas naturales como personas jurídicas, ¿sí? Entonces voy a presentar un pequeño resumen acerca de las obligaciones que se tendrían al momento de hacer o de constituir una inversión en el exterior, ¿sí? Entonces me voy a permitir compartirles pantalla para que puedan ver una presentación que eh, elaboré con el fin de que pueda ser más ilustrativo. Entonces, ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos enmarca en esta tarde? Digamos, vamos a hablar del tema de la declaración de activos en el exterior, la cual está contemplada en el artículo 607 del Estatuto Tributario Colombiano, ¿cierto? Y, y todas las normas que en cierta medida regulan el tema de la inversión en el exterior. ¿Quiénes deben declarar digamos, esta inversión en el exterior? Entonces, se dice que tienen que declararla todas las personas que están obligadas a presentar renta o declaración de renta y los regímenes sustitutivos, aquellas inversiones que realicen en el exterior superiores a 2.000 UETs. En este caso, pues la UET en este año está en 49.799 pesos, entonces estaríamos hablando de que aquellas inversiones que se realicen en el exterior superiores a 95.600.000 pesos, más o menos aproximadamente, tendrían la obligación de presentar la declaración de activos en el exterior. ¿En qué se presenta esto? Pues digamos que la DIAN ha elaborado un formulario, en este caso es el formulario 160,
que se presenta, en el que se presenta dicha declaración. El contenido de la declaración que se debe presentar, pues es cuando la inversión es superior a 3.580 VTs, es decir, 178.280.420 pesos. En este caso se informa en el formulario toda la identificación de la inversión que se realice. ¿Sí? Cuando es inferior a 3.580 VTs, solamente se coloca el valor y no se discrimina en dónde tiene la inversión y por qué concepto tiene la inversión. Adicional a eso, en este formulario, pues va todo lo que es la identificación del contribuyente y para este caso se tiene que contar con una firma electrónica para poder hacer la presentación adecuada. ¿Qué se debe declarar en esta declaración? Entonces, al 1 de enero de todos los años, ¿cierto? Lo que tenga invertido al 31 de diciembre, ¿cierto? Se hace el corte el 1 de enero y ahí se presenta con ese valor la declaración que se tenga en el exterior a esa fecha. Es decir, yo puedo hacer una inversión el 1 de enero o el 2 de enero y digamos que la mantengo durante todo el año y al cierre del 31 de diciembre, por ejemplo, de este año, del 2025, a partir del 1 de enero nace la obligación de presentar esta declaración de activos en el exterior. La no presentación de esta inversión de activos en el exterior, lógicamente, la DIAN en este caso impone unas sanciones por no declarar o por extemporaneidad, ¿cierto? Lo cual, digamos que estas sanciones están estipuladas en la ley 1819 del 2016 y la ley 2010 del 2019. ¿Qué porcentajes, en este caso, incluyen esta sanción? Entonces, si la DIAN no me ha emplazado para que yo presente la declaración de activos en el exterior, la sanción equivalente es al 0.5% del valor de la inversión, ¿cierto? Que si la DIAN me emplaza, entonces ya es el 1% del valor de la inversión que se tiene en el exterior. Como máximo, el valor de la sanción equivale al 10% del total de los activos. O sea, no puede superar, digamos, si el monto de la sanción me da el 11%, lo máximo que yo puedo liquidarme como sanción es del 10%. Lógicamente, esto pues está también con un beneficio que es que me la puedo reducir en un 50 o un 75% del valor de la sanción de acuerdo al estipulado en el artículo 640 del Estatuto Tributario. Lo que decía anteriormente, entonces, el valor patrimonial a registrar en esta declaración es lo que yo tenga en esas inversiones al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, y esto está pues regulado por lo que contiene el artículo 269 del Estatuto Tributario. Es decir, todo mi patrimonio que tenga lo tendría que, en el exterior tendría que reportarlo en esa declaración. ¿Qué tipo de activos tengo que informar en esta declaración? Entonces, hay 3 tipos de activos que se tendrían que informar en esta declaración y es el activo móvil, el activo fijo o inmovilizado y los fondos que se tengan. En los activos móviles, pues digamos que entiéndase por activos móviles los bienes que yo tengo para comercializar como en el giro ordinario de mi actividad. Es decir, si yo me dedico a comprar y vender, pues tendría que reportar ese bien o esos bienes en el renglón de activos móviles. Si son activos que yo mantengo una inversión allá y no es como para, digamos, para mantener inversiones sin necesidad de venderlas o comercializarlas en el corto tiempo, ese rubro se iría a informar en la declaración bajo el concepto de activos fijos o inmovilizados.
Y también existen pues, los fondos, los depósitos en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, CDTs y demás inversiones, se declararían en el renglón de fondos. ¿Quiénes deben declarar? Entonces, digamos que tienen que declarar personas naturales o jurídicas, todas las inversiones que se tengan en el exterior y todos los activos que se tengan en el extranjero. ¿Sí? Es importante también que este tipo de inversiones, ¿cierto?, se registren en el Banco de la República o que se manejen a través del sistema financiero, ¿cierto?, para que estas inversiones al retornar al país no tengan que pagar unos impuestos adicionales por no haberla informado digamos, por el sistema financiero. Lo que decía entonces, se tienen que tener los datos de las entidades receptoras de la inversión, ¿cierto? Y los diferentes conceptos en los cuales se invierta, si es en finca raíz, acciones en compañías, ¿cierto? Propiedades o demás, demás inversiones que se tengan en el exterior. También tengo que tener claro el origen de los fondos que destiné para realizar esa inversión, ¿sí? Porque pues digamos que la DIAN en este caso le puede de pronto pedir algún soporte o alguna explicación sobre el origen de los recursos con los que realizó la inversión. Entonces, el proceso general para presentar esta declaración, pues digamos que el primer paso es primero tener digamos, las claves y demás para lograr ingresar a la plataforma de la DIAN, ¿cierto? Una vez ingrese a la plataforma de la DIAN, pues ya se ubica en el formulario 160, que es el que tiene destinada la DIAN para poder presentar la declaración, ¿sí? Luego, pues se diligencia el formulario con el software que tiene la DIAN para tal efecto, ¿cierto? Se firma, en este caso, digamos que es digital. El manual se hace siempre y cuando la plataforma presente fallas o algo así en el momento de la presentación y se presenta manual, pero posterior a la presentación manual, cuando la plataforma ya, digamos que esté funcionando normalmente, ahí ya tiene que presentarla virtualmente. David, una pregunta. Sí, ¿Por qué no señor. nos das los tres tips más importantes que tenemos que llevarnos de esta parte tributaria en Colombia para darle un cierre a esta parte, que desafortunadamente ya se nos está agotando el tiempo para esta Ok. parte? Pero danos esos tres tips que debemos que llevarnos todos a la casa. Bueno, digamos que el primero sería registrar el tema de la inversión que haga en el exterior, manejarla a través del sistema financiero, ¿cierto? De todas las entidades financieras. Ese sería el primer paso que habría que hacer. El segundo paso sería la actualización del RUT, ¿cierto? En este caso. Y contar pues con la firma electrónica y demás. Y el tercer paso ya sería el registro ante la entidad de, pues en este caso la regulatoria, que es el Banco de la República en su momento, ¿cierto? ¿Qué otra recomendación habría que tener en cuenta? Que el tema de las inversiones en el exterior pues está cambiando constantemente y lógicamente se tiene que estar como actualizado en esa parte, ¿sí? Y esa parte, eso sería pues como tal digamos, la información que les podría brindar en este caso, pues como muy resumida, pues para este tipo de inversiones. Listo, muchas gracias. David, te lo agradecemos muchísimo. Listo. Eh, Ahora nos gustaría presentarles al licenciado Raúl Leis, eh, abogado en la ciudad de Panamá, nuestro aliado legal de confianza. Raúl les va a explicar un poco sobre todas aquellas oportunidades migratorias eh, para los colombianos en Ciudad de Panamá.
Y bueno, también para las empresas de estos colombianos. Los dejamos en sus manos. Muchas gracias, licenciado Perdomo. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Juan Pablo. Hola, Javier. ¿Cómo están todos? Saludos de Ciudad de Panamá. Un hermoso día aquí en la Ciudad de Panamá. Aprovecho y se las presento a los que no la conocen. Aquí un vistazo rápido del área del centro de la ciudad. Y bueno, aquí estamos entonces muy contentos de estar con ustedes. Y bueno, vamos a conversar un poquito. Sabemos que el tiempo es oro, sabemos que de pronto ya a esta hora después de trabajo hay muchas personas que tienen otras obligaciones, pero vamos a dar entonces rápidamente una pequeña charla sobre temas migratorios y comerciales. Y por supuesto, si tienen interés sobre esto, quieren ampliar un poquito más, pues siempre tienen el contacto a través de Piamonte para que puedan contactarnos y de pronto hacer alguna asesoría personalizada sin ningún costo más adelante, ¿no? Pues hablando un poco de mí, mi nombre es Raúl Leis, soy abogado comercial y migratorio, tengo más de 17 años de experiencia trabajando con extranjeros, los últimos 3 años trabajando específicamente con colombianos, ya se imaginarán por qué, y viajo constantemente a Colombia y a Bogotá, me encanta la ciudad de Bogotá, y bueno, de Colombia en general, para dar asesorías, dar charlas en diferentes lugares, así que bueno, también podemos tener la oportunidad de vernos en Colombia si Dios quiere. Hablando un poquito entonces, en esta charla yo hablo un poco de Panamá, a nosotros nos encanta hablar de Panamá, pero esto se lo voy a dejar a mi compañero Javier de Grupo Los Pueblos, ¿no? Que él nos va a comentar un poquito más de esta parte de Panamá. Así que esta la voy a pasar rapidito, ¿no? Vamos directamente entonces a lo que deben saber antes de emigrar a Panamá. Muy importante. Aquí hablamos un poquito de los temas a nivel de requisito de entrada. En Panamá, siendo un país donde hay tantas personas viniendo, tantas personas aplicando a la residencia. Inclusive hoy tuve un caso de un cliente que fue a tramitar su cédula y antes, por ejemplo, el año pasado, en la cita de la cédula en el tribunal electoral se podía sacar el mismo día. Ahora me metí para sacarles la cita, pues nosotros ayudamos con eso, y la próxima cita es en 1 mes y medio. Así que imagínense la cantidad de personas que están viendo aplicar ahorita, no solamente de Colombia, sino inclusive de Europa con todo este acontecimiento. Y bueno, personas inclusive latinos que viven en Estados Unidos, dadas las circunstancias, las lamentables circunstancias a nivel internacional, también están viendo Panamá como un punto interesante, como un lugar seguro, un lugar estable políticamente, donde usted puede hacer sus inversiones y donde puede, ya sea residir o no. Que ahora vamos a explicar un poquito ese tema, ¿no? Entonces, para entrar a Panamá, boleto ida y vuelta, reserva de hotel, solvencia económica, esto te lo pueden pedir o no te lo pueden pedir. Y no puedes entrar con más de $10,000 en efectivo sin declarar, ¿ok? Definir el destino, bueno, importante Panamá, los que no lo conocen, los invito. Es muy parecido al clima quizá de Cartagena, la humedad, ¿no? El calorcito, ¿no? Tenemos 2 estaciones, lluvia, seca, y bueno, somos muy parecidos en el caso de los colombianos, ya que inclusive fuimos parte del mismo país, tenemos raíces muy parecidas y muy cercanas. El estatus legal, bueno, hay diferentes tipos de permisos o visas. Nosotros vamos a hablar de las residencias permanentes, son las más rápidas y las más eficientes. Y es importante saber que todo se hace a través de un abogado, todo el proceso legal migratorio debe hacerse a través de un abogado, por ley. Y bueno, nosotros contamos ya con más de 15 años de experiencia en este tema. Si vas a vivir o estudiar en Panamá o retirarte en Panamá, siempre hay documentos que debes tener a mano. Inclusive hay algunos de estos documentos que en Colombia son muy rápidos, muy fáciles, como son las apostillas. Pero dando ejemplos recientes, esta semana pedimos una apostilla para un cliente y lo que de pronto demoraba 1 o 2 días nos demoró 4 o 5 días. Lo cual también me da a entender, estoy especulando, que puede haber una gran cantidad de personas también buscando apostillar. Entonces sí es importante tener esa documentación previa apostillada si estamos pensando irnos ya sea hoy o mañana, ¿no? Sobre todo, lo más recomendable los temas estudiantiles, lo que son diplomas, lo que son partidas de nacimiento, matrimonio, son cosas que no vencen y sí podemos utilizar en cualquier momento, ya sea el país que decidamos ir, ¿no? Que en este caso ojalá sea Panamá. Como les decía, ya saben que nos pueden contactar para asesorías posteriormente. ¿Cómo residir en Panamá? Ahora sí vamos en materia, las residencias permanentes. Antes de empezar en esta parte, quiero comentarles que Panamá tiene una ventaja que muy pocos países tienen. ¿Cuál es? Y lo defino en 3 puntos. Primero, no tienes que vivir en Panamá si tienes una residencia permanente. Lo escucho mucho. Pero es que yo no me quiero ir de Colombia. Panamá me gusta, pero no quiero irme a vivir todavía. No tiene que vivir en Panamá. Nosotros realmente, el 90% de nuestros clientes todavía no viven aquí, pero tienen su residencia y están en Colombia. Entonces es muy interesante la posibilidad de estar en un país
que no te obliga a residir en él, casi atrapado, como sucede en otros lugares de Europa o de Norteamérica, donde tienes que quedarte años para tener una residencia permanente sin poder salir a tu país. Aquí no. Aquí usted aplica e inmediatamente se puede regresar, se puede quedar en su país. Requisitos comunes de las residencias: pasaporte, certificado de antecedentes penales, y los pagos aproximados de las residencias van entre 250 y $1,100 los pagos al Estado, dependiendo de cada residencia, y es por eso lo importante de la asesoría personalizada. Gastos administrativos aproximadamente $400 por persona, y bueno, ahí vamos sumando en función de la cantidad de personas o el tipo de residencia que hay, ¿no? Ahora les explico con más detalle. De todas maneras, otro elemento importante de las residencias panameñas: usted tampoco está obligado a pagar impuestos en Panamá. Si alguna vez ha escuchado eso, es correcto. Usted no tiene la obligación de declarar si tiene residencia. Ojo, lo puede hacer voluntariamente en caso de que quiera pedir un crédito, quiera hacer algún tipo de compra de algún bien, pero como requisito, declarar o pagar impuestos al tener una residencia no es obligatorio. Entonces, otra ventaja más que tiene el tema de la residencia panameña. Y hay residencias que en menos de 6 meses te otorgan cédula panameña o residencia permanente, así que también son bastante rápidas dependiendo de cuál le toque. Bien, dependientes. ¿Qué son los dependientes? Las personas con las que podemos aplicar. ¿Con quién podemos aplicar en principio a cualquier tipo de residencia? Con nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, nuestros hijos, siempre y cuando sean menores de 25 años y estén estudiando. Es muy importante para que sepan que en una residencia puede entrar toda la familia. ¿Qué pasa con ese familiar que no aplica? Ese hermano, ese primo o ese hijo mayor de edad o mayor de 25 que no aplica con nosotros en esa residencia. En Panamá hay múltiples residencias que podemos ubicarles y la idea precisamente es crear esas alternativas de residencia para que aplique toda la familia y nadie se quede por fuera. ¿Okay? ¿Cuáles son las residencias inmediatas y las más, digamos, fáciles de hacer, más rápidas? La residencia de jubilado y la residencia de Panamá, Italia. En otras palabras, si eres jubilado o eres italiano, en menos de 6 meses tienes una residencia automática. Lo mismo sucede, y eso lo aplicaré después, si compras una propiedad a futuro con la residencia inversionista calificado. También te da la posibilidad de tener una residencia en menos de 6 meses. Bueno, esta es muy interesante a mí, de la que más me gusta. Residencia, jubilado, pensionado. Es tan sencillo, y aquí les puse el ejemplo de Colpensiones para los que están jubilados de Colpensiones, pero también aplica CREMIR, CASUR, Ejército, Policía o cualquier otra institución pública o privada. Es tan sencillo como tener $1,000 a cambio oficial, o sea, hoy 4.100.000 pesos de jubilación, demostrarla. Y si usted demuestra que tiene esa jubilación, más allá que después se devalúe el peso o que usted no iba acá o que usted lo que sea, usted va a tener su residencia permanente en Panamá con derecho a cédula en menos de 6 meses. Pueden aplicar 2 esposos juntos y tiene toda una cantidad de ventajas por ser jubilado aquí en Panamá, que estamos hablando de descuentos del 25 al 50% casi en todos los servicios en Panamá: luz, cable, internet, transporte, pasajes aéreos, inclusive comprados desde el extranjero, siempre y cuando se compren en Panamá, usted va a tener descuento del 25%. Por lo tanto, más allá de que decida o no vivir acá, usted siempre va a tener esos descuentos y es una gran oportunidad para tener una residencia que es la más rápida y la más económica. Residencia de inmueble a plazo fijo. Esta tiene muchas variantes. La voy a explicar muy sencillo. Hay 3 modalidades de residencia de inmueble. Tenemos una que tiene que ver con producto a futuro. O sea, si usted compra un proyecto que está en construcción e invierte $300,000, usted tiene la residencia. Si usted compra algo de producto terminado, y ahora Javier nos dirá qué tiene terminado y qué tiene a futuro. Si tiene algo de producto terminado, también tiene residencia siempre y cuando invierta los $300,000. Y si lo quiere combinar con un tema bancario, con un CDT, usted lo puede combinar y siempre y cuando supere los $300,000 también tiene una residencia. Les voy a poner el ejemplo de esta última opción, que se llama mixto. Usted adquiere una propiedad, por ejemplo, de $250,000 y le faltan $50,000 para completar los $300,000. Entonces, usted puede o comprar otra o completar con un plazo fijo de $50,000 para llegar a los $300,000. Por eso se llama mixto. Entonces, si lo resumimos, es uno, el elemento principal es que sean más de $300,000 pagados desde el exterior. Segundo elemento, es importante, lo podemos comprar lo podemos hacer con una propuesta o un proyecto a futuro. O lo podemos hacer con un proyecto terminado, que tenga escrituras. Y por último, lo podemos hacer también combinado
con temas bancarios. O sea que el trasfondo son los 300.000 provenientes del extranjero y pagados al contado. Eso es lo más importante, ¿ok? Como les dije, hay muchas variables con las que podemos jugar y ahí es donde recomiendo la asesoría personalizada, pero a grosso modo un poco el tema, ¿no? La inversión de 300.000 desde el extranjero. Y por último, vamos a hablar de dos residencias muy interesantes. Esta aplica mucho también para los hijos mayores de 25 años que de pronto no entran en este núcleo familiar inicial. Se llama profesional extranjero y tiene que ver con el título profesional que la persona estudió. Si usted conoce a alguna persona que haya estudiado administración de empresas, negocios, finanzas, publicidad, mercadeo, son profesiones liberales que no están restringidas en Panamá, que pueden ser ejercidas y pueden ser homologadas o equiparadas. Y si usted hace esa equivalencia, ese título en Panamá no tiene que estudiar, usted automáticamente tiene derecho a la residencia profesional, que también le otorga permiso de trabajo o derecho a permiso de trabajo. ¿Qué pasa si no es de una de estas profesiones? Podemos resolverlo estudiando un posgrado en Panamá, que puede ser inclusive virtual, puede ser a distancia, y por medio de este título universitario, que dura menos de un año usualmente, usted también puede aplicar, aunque tenga otro tipo de carrera, ¿ya? Así que ya saben, para los profesionales que tienen títulos, nosotros hemos hecho homologaciones de las mejores universidades de Colombia y siempre han pasado sin ningún problema. Y la otra se llama Países Amigos, es una lista de países en la que lastimosamente no está Colombia todavía, pero usualmente son países europeos, países de Norteamérica, de Cono Sur, Argentina, Chile, que si usted tiene este otro pasaporte, usted también aplica una residencia, ya sea comprando un inmueble o teniendo un contrato promesa de trabajo. Entonces, es muy interesante también si conocen personas que tienen otra nacionalidad aparte de la colombiana. Todas estas opciones también le dan residencia permanente, ya saben. Con esto termino con las residencias. Y no sé si nos da tiempo de conversar un poquito de las fundaciones y sociedades como para terminar, o lo dejamos para otra charla. Ya me dirá Emilio y Juan Pablo si nos queda aunque sea un slide para terminar el tema. Raúl, muchísimas gracias. Ahorita si algo al final lo miramos, ya que tenemos ese espacio al final, miramos. Pero muchísimas gracias por tu charla, súper interesante. Déjanos las tres ideas claves que también todos tenemos que llevarnos de una vez para, digamos que tener el tema tributario de Panamá y migratorio chuleado. Bueno, perfecto. Muchas gracias entonces y le doy paso entonces a mi compañero Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Raúl. Y bueno, el equipo de Piemonte, a Juan Pablo, Emilio. Muchas gracias por este espacio. Me presento, yo soy Javier Iribarren, venezolano, tengo 11 años en Panamá. Trabajo en la desarrolladora inmobiliaria más importante o más activa, digamos, dentro del sector inmobiliario de Panamá, que se llama Grupo Los Pueblos. Somos una empresa que tiene 40 años de trayectoria, ¿ok? Y que hemos hecho múltiples proyectos icónicos, tanto comercial como industrial, como áreas revertidas, como residencial. Yo creo que hoy por hoy seríamos muy enfocados a lo residencial, aunque somos los dueños y fundadores de Albrook Mall, Westland Mall, Federal Mall, Los Pueblos Mall, que son distintos malls que hay en la ciudad de Panamá. Yo creo que la ponencia de mis compañeros David y Raúl fue bastante clara y concisa, pero vamos a hacer un pequeño recuento de por qué Panamá, ¿no? Yo creo que Panamá es un país pensando en Colombia. Brevemente, yo soy el broker manager de la empresa, ¿ok? Me encargo de las relaciones con todos los brokers a nivel mundial que trabajen con nosotros, cualquier entidad externa, y también soy el encargado para Colombia. Entonces tengo aproximadamente 30 meses trabajando de la mano de nuestro hermano país Colombia, que fuimos en algún momento un mismo gran país. Y conozco muy bien la idiosincrasia, conozco muy bien los intereses de los colombianos para Panamá. Y vamos a hacer un pequeño recuento de por qué. Hablábamos del tema migratorio, hablábamos del tema impositivo que Raúl nos explicaba, y la verdad es que Panamá siempre ha sido un país que abraza a los extranjeros, lo abraza en todo sentido, porque realmente obtener una residencia en el país es bastante sencillo. Tienes las múltiples opciones que acaba de decir Raúl. ¿Y cuáles son las diferencias, por ejemplo, cuando un colombiano, vamos a expresarnos netamente de Colombia, quiere hacer una recolocación patrimonial, quiere proteger su patrimonio en pesos, y las primeras opciones, las que siempre se plantean, son Estados Unidos, la Florida, que es puntualmente donde más se alojan, tenemos Dominicana, la Riviera Maya, Panamá, pero siempre Panamá
sobresaltan este universo de opciones porque si bien Estados Unidos es el role model de todas las Américas, actualmente tenemos barrera de idioma, más horas de vuelos, costos de pasaje más elevados, una visa de inversión para un colombiano está entre 800.000 y $1.000.000. Lo que compras con eso, si te vas por la parte inmobiliaria, hoy por hoy es una unidad modesta dentro de todo. Y, y eso genera como mucha complejidad, ¿no? Y no todos son, no, y tampoco te garantiza esa permanencia o esa residencia en el caso de los Estados Unidos. Dominicana es seasonal, eso tiene sus picos, sus temporadas, hay huracanes, lo cual lo hace un poco bastante volátil, al igual que la Riviera Maya, con la inseguridad que se plantea hoy. No hago estas comparativas para netamente o no destruir estos sitios. Todos tienen su encanto y todos tienen su particularidad. Pero realmente Panamá ha venido brillando en los últimos 30 meses, puntualmente más que nunca para los colombianos, porque se ha podido observar y se ha podido resaltar de que tenemos una economía estable, con el mayor crecimiento del PIB de la región. Tenemos la moneda dólar, tenemos un país de centro derecha políticamente, con una estabilidad política durante décadas. Em, es un país amparado por los Estados Unidos de América en muchos sentidos, con una infraestructura muy desarrollada, con una ubicación estratégica, con una conectividad global impresionante, tanto para el tema de comercio como tal. Desde aquí se alojan muchas empresas y tienen su headquarter en Panamá para mover sus mercancías, como también una conectividad desde un aeropuerto como Tocumen, que es un aeropuerto de primer mundo que tiene conectividad para 110 ciudades diarias, ¿ok? Y ciudades importantes, ¿no? Y a unos precios bastante accesibles. La verdad es que la economía, por el tema del dólar, es bastante estable, infraestructura de clase mundial, un clima cálido durante todo el año y bueno, ya saben que les comenté que soy extranjero en Panamá, aunque me siento panameño, y países como el nuestro, de Venezuela, Colombia, que son países donde vivimos con mucha inseguridad y de muchos otros países más de Latinoamérica, aquí podemos estar, o sea, de verdad garantizar que es un país seguro. Seguro en cualquier parte del país, es un país muy seguro y eso nosotros, por ejemplo, los colombianos, los venezolanos y de otras ciudades que son un poco inseguras, lo apreciamos muchísimo, ¿no? Y tengo muchas anécdotas de estas con muchos clientes colombianos. Entonces, en resumen, tenemos muchas ventajas migratorias, bien sea la de jubilados, la de estudiante, la de con título, con compra de una propiedad, con un CDT. O sea, hay múltiples opciones y creo que, no sé si me equivoco, Raúl, pero creo que la más costosa sería la de inversionista calificado para el colombiano. Estamos hablando de $300.000 versus otras múltiples opciones de otros países que la diferencia es bastante importante, ¿no? Y bueno, el tema de las ventajas impositivas, no, o sea, Panamá no cobra $1 si sacas la residencia en Panamá por nada de lo que tú generes en tu país. Entonces no te pide nada. Entonces, digo, hay bastantes ventajas en el tema impositivo. El predial de una unidad de apartamento residencial es el 0.6% que te cobran anual versus ustedes sabrán cuánto es en Colombia. Si no me equivoco, está alrededor del 1,5% del valor catastral. Por lo cual es bastante más económico, por lo menos hablando de la parte inmobiliaria, ¿no? Nosotros somos una empresa con una trayectoria de 40 años, respaldo con unos proyectos impresionantes como es Ocean River Island. Somos los creadores de la isla artificial, la única isla artificial creada en un país que no se use turbante y haya petróleo bajo la tierra. Así que es un gran logro, hemos una inversión superior a los $1.200 millones, un proyecto totalmente terminado, un proyecto muy ambicioso, muy complejo y hoy por hoy podemos sentirnos orgullosos de decir que somos los fundadores de esto, ¿no? Playa Caracol, Playa Dorada, que son proyectos master plan, y ya voy a hablar más adelante a qué me refiero siempre que yo hablo del master plan, porque lo van a volver a escuchar. Somos una empresa muy responsable con nuestros clientes, con nuestros inversionistas, con lo que hacemos. Brindamos experiencias de proyectos inmobiliarios construidos con comunidades, que es lo que le decía, un poco lo de los master plan. Diversidad, hemos hecho distintas cosas en el sector hotelero o turístico, en el sector residencial, en el sector industrial, en múltiples
digamos, rubros, por así decirlo, y somos una empresa con integridad, ¿no? No solo ofrecemos proyectos de vivienda, sino también toda una experiencia y servicios que permitan un crecimiento alrededor del proyecto. ¿Ok? Aquí están nuestros 40 años, ¿ok? Proyectos como Dorado Lakes, Embassy Suite, Embassy Garden, Oceanair, fundadores de Santa María Golf and Resort. No sé si todos conozcan Panamá, pero ya voy a ir aterrizando un poco lo que comento. Ocean Reef Island, que es la isla, Océano, Ocean House, Coco Place, áreas revertidas, Playa Dorada, Playa Caracol, todos los malls que les mencionaba, los pueblos, Westland, Albrook, el Marriott de Albrook, oficinas en Santa María. También hicimos la parada de buses que conecta toda Centroamérica. Estamos hablando de 300.000 transeúntes diarios que pasan por la parada de buses de nosotros y múltiples proyectos industriales donde tenemos galeras, galpones, mini depósitos, que son proyectos que operamos y manejamos y no vendemos, ¿ok? Sino conservamos. Hemos entregado más de 6.2 millones de metros cuadrados en nuestra historia y más de 26.682 unidades. Estos son algunos de los premios que hemos ganado a lo largo de los años, en tanto locales como internacionales, con distintos proyectos, ¿no? Somos el mayor operador hotelero. Por más de 18 años hemos administrado propiedades y somos también de Vacation Rentals. Tenemos un proyecto de playa bastante importante en el área de Chame, se llama Playa Caracol el proyecto, y operamos todas las unidades de nuestros clientes. Seguimos con nuestra visión Panamá Ciudad Mar, ¿ok? Un poco de lo que les venía hablando, Panamá Viejo Business Center, la gran central de transporte, el Mall Albrook Mall, que por cierto, Albrook Mall por muchísimos años fue el mall más grande de Latinoamérica. Luego Brasil construyó una de este tamaño, pero de 3 niveles, ¿ok? Y bueno, seguimos siendo el más grande de Centroamérica, un mall muy importante. Cuando yo les hablo de master plan, y esto a mí me encanta transmitirlo de esa manera, cuando un desarrollador hace un edificio, de pronto le toma 36 meses, 40 meses, que es un periodo presidencial. Lo cual, si a veces los desarrolladores están en buena sintonía con el Estado, tú, bueno, estás ahí. Pero cuando tú haces master plan y tú haces un proyecto de 15 a 20 años, como fue la isla, como fue Dorado Lakes, como fue Embassy, como ha sido The Reserve y múltiples proyectos que hemos hecho, o sea, pasan distintas gobernaciones, distintos estados, distintos presidentes, distintas personas. ¿Y por qué hago mención a esto? Para que sepan, porque yo sé muy bien cómo es la idiosincrasia de Colombia, donde existe mucha desconfianza de salida, para que sepan que somos una empresa que nunca ha dejado de hacer un proyecto, que somos una empresa que no importa el tipo de gobierno, si es de algún ángulo distinto, siempre hemos concluido nuestros proyectos, siempre entregamos lo que ofrecemos y un master plan pasan 3 o 4 presidencias y siempre estamos ahí, siempre concluimos, siempre terminamos lo que hacemos, ¿no? Me gusta destacar eso. Un poco aquí, estos son los 3 enfoques que tenemos hoy por hoy en la empresa. Les hablo un poco de tiempo. Santa María Golf Club, donde somos socios fundadores, estaremos alrededor de unos 10 años más. En Ocean Reef Island estaremos alrededor de unos 6 a 8 años más y concluimos, tenemos unas construcciones ya en proceso. Y en Playa Caracol seguimos involucrados alrededor de unos 15 a 20 años. ¿No? Entonces, para que vean que la visión de seguir construyendo y desarrollando el país es con el mayor compromiso, ¿ok? Es muy difícil en este tiempo de ponencia poder hablar de la gran cantidad de proyectos. Estamos manejando ahorita mismo 16 proyectos entre playa y ciudad, pero les voy a mencionar un poco, ¿no? Armonía es un proyecto del centro de la ciudad que es de uso mixto, propiedades residenciales chicas. Tenemos un hotel, o sea, para rentas cortas con licencia hotelera, o sea, un producto de Airbnb, buscando estos inversionistas que quieran maximizar su inversión. No es residencial, es netamente hotelero. Tenemos proyectos en el área de Costa del Este, como Ipanema, un proyecto disruptivo que ha tenido una absorción en la gente impresionante. Tenemos productos de un estrato ya, sé que ustedes se manejan en estratos, un estrato, digamos, 3, con una excelente ubicación, que es Panamá Viejo. Tenemos en Santa María Golf and Resort, tenemos el Oceana, producto con muchísimas amenidades, golf virtual, cancha de pickleball, wine bar, wine cellar, área de teenagers, área de kids, algo en el lujo, pero impactante cómo
cómo tiene amenidades y cómo a la gente, este nuevo cliente, le gusta percibir este tipo de cosas post pandemia, ¿no? Que esa, la gente hace home office, trabaja unos días en casa, otros días en oficina y quieren tenerlo todo donde viven. Tenemos en la isla productos ya, digamos, estrato 7, algo bastante high-end, de Palms, que estamos ya en en las entregas, Club Residence, que es un producto que estamos entregando dentro de 28 meses aproximadamente, Ocean Reef Park apenas un lanzamiento. Grandes urbanismos de 1.500 viviendas, Bayside, Playa Dorada. Estas son dos comunidades muy importantes a las afueras de la ciudad. Y este es Playa Caracol. Playa Caracol es, yo creo que el enfoque más grande que tenemos ahorita. Tenemos muchos colombianos comprándolo y sustituyendo quizás Santa Marta, ya que los costos de Santa Marta son tan o más costosos, es más costoso que Panamá. Tienes que, de las grandes ciudades de Colombia, tienes que montarte en un avión y volar 1 hora de vuelo para llegar a un Santa Marta. Entonces, aquí estamos dando una opción donde la gente puede venir a Panamá, un pasaje bastante razonable y tener estas instalaciones. Aquí ya tenemos un Radisson, estamos hoy en construcción de un Margaritaville y tenemos 2 branded hotel nuevos, los acabamos de firmar hace un par de semanas, que vamos a seguir desarrollando, ¿no? Esto, paro en esta imagen puntualmente para decirles que todo lo que nos da de vista de playa, ¿ok? Es parte del proyecto de nosotros y hasta la montaña. Tenemos múltiples hectáreas y vamos a seguir desarrollando con conciencia como venimos haciéndolo, ¿ok? Es un master plan que ha sido hecho pedazo a pedazo, entendiendo los mercados, entendiendo cuál es la exigencia, y así lo hemos hecho, y por eso somos un proyecto exitosísimo, ¿ok? Parte de lo que hay en Playa Caracol, tenemos de townhomes, esto está construido de Tides, tenemos Beach Walk, edificio frente al mar, está en construcción, Brisas del Mar totalmente construido, Olas del Mar, está, lo entrego en un par de meses ya para definir, Aires del Mar, en 24 meses lo entrego, esto totalmente construido, el Hotel Radisson, Margaritaville en construcción. Y una de las cosas que yo siempre le digo a cuando estoy con mis clientes, y soy muy honesto cuando hablo con mis clientes, es que yo no tengo nunca la necesidad de venderte algún proyecto por venderte. Yo siempre me gusta escuchar las necesidades de mi cliente y yo estoy seguro que en el amplio portafolio que nosotros manejamos podemos buscar la opción que mejor se adapte, ¿no? Y esa es nuestra misión siempre que estamos con los clientes, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí es un breve resumen de todo y me faltan muchos más proyectos aquí en esta filmina, pero es importante que sepan que Panamá abraza a los extranjeros, hemos abrazado enormemente a Colombia. Estamos aquí éramos un solo país, ¿no? Hace unos cuantos añitos atrás y seguimos estando aquí para recibir a colombianos, para recibir a cualquier latinoamericano, con todas las virtudes que ya hablamos anteriormente y que, bueno, tienen muchas facilidades, ¿no? Están muy cerca de Colombia, tenemos el dólar, tenemos estabilidad, tenemos buenos productos, infraestructura bueno, no sé quién está aquí, ¿no? Pero les puedo decir que unas cuantas familias Tier 1, o sea, unas familias de las más importantes de Colombia, tienen hasta residencia fiscal aquí, son clientes clientes de nosotros, de familias banqueras importantes, y han visto la importancia de Panamá y bueno, aquí están, tienen sus residencias fiscales en Panamá y pasan 180 días en Panamá y después lo pasan en Colombia y así van, ¿no? Entonces, con esto concluyo. Estoy abierto a cualquier pregunta que tengan y a cualquier reunión que quieran, one on one. Cuentan conmigo y la disponibilidad de mi tiempo. Soy una persona que trabaja de lunes a lunes, así que cedo este espacio. Muchas gracias a todos por su atención y los dejo con Juan Pablo. Javi, muchísimas gracias. Eh, a los tres speaker queremos darle las gracias. Sabemos que Panamá, y bueno, personalmente en el equipo sabemos que Panamá es de las mejores alternativas de inversión en este momento, pues la volatilidad nacional nos obliga a mirar hacia nuevos horizontes. De esta manera, nos gustaría abrir una ronda de preguntas. Queremos saber si uno de los asistentes levanta la mano y bueno, los tres speakers están abiertos a resolver sus dudas. Seguro que sí. Mm,
Dame un segundo. Listo. Mónica, creo que ya puedes abrir el micrófono. Buenas tardes, muchísimas gracias por la conferencia. Me parece muy ilustrativa y nos abre como muchos horizontes hacia lo que podemos hacer hoy en día. Una pregunta puntual. Em, para lo que nos hablaba el abogado acerca de la inversión que se necesita para una visa por inversión de $300,000, ¿cuál de los proyectos del grupo se ajustaría a ese monto? Perfecto, les contesto. Tengo múltiples opciones. Tenemos Ventu de rentas cortas de hotelería, tengo unidades combinadas que superan ligeramente los $300,000, funciona. Ipanema, el proyecto que parecen dos velas en Costa del Este, también. Tengo desde $285,000 hasta los 530. Oceana, arranco los 440,000, este está alojado en Santa María, también funciona. En Playa Caracol tengo productos, apartamentos totalmente frente al mar, alrededor de los 320,000, 330,000, es más, hasta de 309,000 también funciona. Casi todos, la verdad, son pocos los proyectos que yo tengo por debajo. Manejamos un poquito más sector o de estratos 5-6 que 3-2, por así decirlo, o 4-3. Entonces, tengo múltiples proyectos repasando, Ventu de rentas cortas, Ipanema, múltiples proyectos en Playa Caracol, Oceana. Ay, muchísimas gracias. Siempre a su orden. Si quisiera una asesoría ya personalizada donde usted gustaría conocerlo y que se los presente, pues aquí estamos, con muchísimo gusto lo organizamos. Bueno, mil gracias. Tenemos otra pregunta de Francisco Valencia. Creo que está más enfocada a Raúl. Profesionales en la salud, odontólogos y especialistas, ¿cómo pueden homologar su profesión y cuánto tiempo dura? Y otras profesiones, por ejemplo, profesionales en mercadeo y publicidad, especialistas en mercadeo estratégico, ¿cómo es el proceso de homologación? Muy bien, bueno, asumo que el que pregunta es doctor, así que saludo doctor, ¿cómo está? Le cuento un poquito, nosotros tenemos bastantes clientes que son doctores, son médicos del gremio médico. Si bien es cierto, esta es una profesión restringida para ejercer por ahora, porque cuando uno se naturaliza panameño sí puede ejercer profesiones restringidas como abogado, contador, médico, etcétera. Para obtener la residencia por medio de la opción profesional, habría que estudiar el posgrado. Tengo muchos clientes, como les comenté, que están estudiando ahorita un posgrado virtual, posgrado de 8 meses, también hay opción de maestría de 1 año, todo se estudia a distancia, y una vez que culmine el posgrado con el título panameño, que por supuesto no va a ser en la misma rama, tendrá que ser yo recomiendo siempre lo que es gerencia o mercadeo digital, que ahora está tan de moda y que es tan necesario. Con ese título entonces también podríamos aplicar a la misma residencia profesional. En el caso de que sea una profesión que no esté restringida, como es el administrador de empresa, mercadeo, etcétera, el camino podría ser el mismo, también podría estudiar el posgrado, claro que sí, pero es un poquito más corto hacer la homologación del título en la Universidad de Panamá si son este tipo de carreras que son bastante genéricas en todos los países. Porque entendamos que la homologación o la equivalencia es más que todo poder constatar que la carrera que usted estudió es la misma que se está dando en Panamá. Si es el caso, entonces también aplicaría una vez que usted tenga ese título homologado por la misma vía. Perfecto, Raúl. Francisco, no sé si la pregunta quedó resuelta. Bueno, en todo caso, Francisco, estaremos reenviando un correo de seguimiento y si es el caso, podemos agendar una cita un poco más especializada con Raúl y resolvemos esta duda pues ya aplicada al caso. Bueno, creo que esta pregunta también va muy enfocada tanto a Javi como a Raúl. ¿Cuáles son las condiciones para financiar una inversión inmobiliaria en Panamá?
¿Son diferentes si uno es residente extranjero o si es no residente? Tomo la palabra. Sí, en efecto sí, son diferentes. Pero para el extranjero hay financiamiento en Panamá, la respuesta es sí. ¿Es un proceso rápido? No, es un proceso donde van a pedir bastante información porque entendamos que para los bancos financiar un extranjero es una cartera de riesgo porque no tienen cómo darle seguimiento y trazabilidad realmente a esos ingresos que son fuera del país. Pero sí, yo he conseguido múltiples financiamientos. Ahora bien, ¿cuánto le financiarían a un extranjero? Entre 50 y 70% de financiación. Usualmente 50%. ¿Y a qué tasa? A la tasa libre, ¿ok? O la tasa, digamos, que tiene cualquier residente o panameño. Y adicional le cobran un por ciento adicional que se llama FESI, más tasa efectiva. Estamos hablando de las tasas en Panamá alrededor del 6,25, depende del banco, entre 6 y 6,50. O sea, 6, 6,25, 6,50 aproximadamente. Sumémosle un por ciento, estamos hablando de 7,25, 7,50, efectiva como 7,60. Estamos hablando entre un 7,70 y un 8% de tasa y te financian entre un 50 y un 70% del valor de la propiedad. Y bueno, ya eso es sujeto a banco. Nosotros como desarrolladores siempre vamos a acompañar a nuestro cliente de la mano y le presentamos múltiples opciones con múltiples bancos. Y ya ahí con la relación con cada banco es que el cliente se va dando y esto pasa. Lo he hecho en múltiples oportunidades. Es un proceso un poco largo, pero posible. Perfecto. Acá tenemos otra en el chat de Francisco Valencia. Pregunta, ¿se puede iniciar una inversión por menor valor, diferente a los, de los $300,000, adquiriendo un crédito hipotecario en Panamá, iniciando con una cuota inicial, ejemplo, 50%? Eh, bueno, desde el punto, yo creo que la respondemos los dos, pero desde el punto de vista migratorio, hay diferentes tipos de residencia, ¿no? La residencia de inversionista de inmueble tiene que ver con lo de los $300,000, que uno inclusive lo puede poner a través del tiempo, ¿no? Si tú llegas a completarlos en algún momento por varios inmuebles, claro que también puedes aplicar, pero si no llegas a completarlos, o lo haces a través de un financiamiento que no lo toma en cuenta la residencia inmueble, podríamos utilizar otro tipo de residencia para aplicar mientras haces tu inversión inmobiliaria sin ningún problema. O sea que no es que obligatoriamente tengas que hacerlo de 300. eh, la idea nuestra siempre es buscarle la mejor residencia al cliente. Así que independientemente de cuál sea la propiedad que escoja, siempre buscaremos la mejor residencia para él. Perfecto, Raúl, muchas gracias. Y acá también vamos a contestar una pregunta de Olga Londoño. Olga pregunta, al comprar un apartamento, ¿se podría colocar en Airbnb o debe tener algún tipo de normatividad o sector, o cierto sector? Hola, mira, sí, en efecto sí. Este, las rentas son tradicionales en Panamá hasta que se obtenga una licencia hotelera. Esto es una condición sine qua non para poder proteger a los gremios hoteleros y que no cualquier persona a título natural pueda ejercer sus propiedades en rentas cortas. Esto sucedió en Manhattan hace muchos años. Cualquier persona podía rentar rentas cortas. Estaban minimizando el gremio hotelero se puso de acuerdo y logró con el Estado eliminar que cualquier persona lo hiciera. Acaba de suceder en Barcelona, España, está sucediendo en París, están sucediendo en múltiples sitios. Entonces, sí existe una ley por la ATP, la Autoridad de Turismo de Panamá, que te exige una ley, una licencia hotelera para poder operar en rentas cortas. ¿Existe gente que lo haga fuera del margen de la ley? Sí existe y es un riesgo altísimo. Entonces, mi recomendación para cualquier persona extranjera que quiera realizar una inversión pensando en rentas cortas, siempre busquen que el proyecto tenga licencia hotelera para que el día de mañana no estén sujetos a una multa donde puedan perder toda su rentabilidad. Perfecto, Javi. Respondiéndole un poco a Ricardo sobre su inquietud, Ricardo, si quieres podemos agendar una reunión y definimos eso. Estamos desde Piemonte y desde toda la Junta Directiva de Piemonte muy interesados en tener más aliados en Colombia y expandir nuestra red de brokers y pues llegar a tener mayor alcance. Si quieres, ya te escribimos y agendamos una reunión con Javier también y revisamos ese tema. Pero claro que sí, estaríamos encantados. Bueno, la pregunta de Carlos Forero. Teniendo en cuenta la variedad de caminos que se
pueden dar en los temas migratorios, de presupuesto, expectativas personales o empresariales? ¿Cuáles serían esos primeros 3 pasos para una persona que quisiera invertir en Panamá? Raúl. Bueno, muy interesante la pregunta. La voy a usar para un post de Instagram. Me diste una buena idea, Carlos. Eh, Mira, los tres pasos primero, sonará un poco trillado, pero yo creo que es buscar asesoría. Lo dijo Javier y también lo ha mencionado Juan Pablo y Emilio, evidentemente, estar de mano de empresas serias, de profesionales con trayectoria, responsables, reconocidos, te asegura de que ya por lo menos vayas bien guiado, ¿no? Bien aconsejado. Entonces, lo primero es eso, tener esa asesoría. Lo segundo, como comenté en la exposición, que fue muy rápida, fue el tema de ir recabando cierto tipo de documentación necesaria a nivel personal, si es a nivel empresarial, ver el tema también, que eso ya quedará para otra charla. Si quieren poner un negocio en Panamá, que es muy interesante, ver el tema de si pongo una sucursal o si hago un negocio nuevo. Entonces también dar asesoría en esa parte. Y por supuesto, a nivel personal, ya de temas de relocalización, ver también entonces, conocer las zonas, conocer el desarrollador tan importante como Grupo Los Pueblos, y bueno, ¿no? Venir a Panamá. Para mí, dentro de todo, si lo termino de enlazar en un solo consejo, si uno no conoce Panamá, yo lo invito a venir y que estando acá se reúna con nosotros. Sería el consejo principal. Complementando un poco lo que dice Raúl, para los clientes de Piemonte, y pues dada la buena relación con Grupo Los Pueblos, podemos ofrecer un descuento o una deducción en el precio final en la compra del apartamento, pues de alguna manera como un bono de gratificación por estar en Panamá y aprovechar ese viaje para poder iniciar los papeles migratorios. Continuando con la pregunta de Renato, que creo que esta está muy enfocada a Javi, ¿qué rentabilidad tiene una inversión, por ejemplo, la hotelera? Perfecto, voy a contestarle a dos personas, a Emilia Mick y a Renato Céspedes. Eh, Emilia pregunta, ¿es más seguro y más rentable que invertir en Miami? Y Renato nos pregunta qué rentabilidad tiene una inversión, por ejemplo, la hotelera. Contestemos ambas. Mira, la verdad es que el riesgo en Miami, puntualmente, que es la pregunta, los costos son muy altos. Las inversiones están hoy en el all-time highs, en los precios más elevados y generar rentabilidad hasta alrededor del 4%, ¿ok? Por lo cual, de salida te digo que somos un poco más rentables y más seguros. ¿Por qué? Porque el riesgo de inversión en Florida para poder tener esas rentabilidades son productos que realmente son elevados, ¿no? A diferencia de Panamá, que puedes obtener excelentes propiedades por una fracción de valor. ¿Por qué allá no es tan rentable? Porque los HOA o mantenimientos son extremadamente altos, los seguros antihuracán, etcétera, que te exigen allá, que en Panamá no existen, son extremadamente altos, porque em, las letras son extremadamente altas por múltiples razones, porque los impuestos de la propiedad son extremadamente altos. Entonces, sí, si bien puedes rentar a unos valores un poco más altos, no te da tanto. Entonces, ¿a cuánto están los retornos de inversión en Florida? 4 o 5%. Entonces, ahora trasladémonos a la otra pregunta. ¿Cuál es la rentabilidad que me preguntaban por una propiedad de rentas cortas? Voy a contarles todas las rentabilidades de Panamá para que se lleven un pequeño briefing. La rentabilidad es usualmente en Panamá por plusvalía, es decir, una compra de un preproyecto o un proyecto que está en sus inicios, en papel, hasta la entrega, aproximadamente suelen ser 5% de plusvalía anual. Ya dependerá en qué etapa de ese proyecto en preventa usted compre, ¿ok? Ese es el uno. Plusvalía están alrededor del 5%. Algunos proyectos por 4%, otros proyectos por 6, otros por 5, pero eso suele ser lo cotidiano. Mucho más arriba que te digan red flag, no estoy tan seguro. Hay casos, pero no estoy tan seguro. Luego tenemos una rentabilidad en renta tradicional, comprar una propiedad para rentarla. Usualmente en Panamá la renta tradicional está entre el 5 y el 6%. Tengo múltiples proyectos, clientes colombianos me dicen, ay Javier, pero no hay gran diferencia con Colombia. Colombia, eso es lo que te está dando. Bueno, pero hay dos variables importantes que hay que traer y a veces no son muy perceptibles. El cambio de la moneda y la fluctuación es la más perceptible y sí, hay una realidad de que, bueno, puedes perder ahí en el cambio, ¿no?
pero también hay otra realidad, que el 5% en Panamá con una inflación por debajo del 2% es un monto y un 5% de rentabilidad en Colombia con una inflación de 9 es otro monto. A veces no lo percibimos el tema inflacionario, pero la realidad es esa, que sí existe una inflación muchísimo más alta en Colombia y si tú generas 5 y tienes una inflación anual de 9%, tus ganancias no son las que realmente crees, ¿no? Y sería entonces la segunda, las de rentas tradicionales. Y luego nos vamos a las rentas cortas. Contestando esa de rentas cortas, Panamá está bastante joven en el tema de rentas cortas. Actualmente, las ocupaciones hoteleras promedio por la ATP, eso es de uso público, lo podemos investigar, está alrededor del 60%. Eso no quiere decir que haya hoteles que superen el 60% de ocupación, y sí las hay, muchísimos, el Santa María, el JW Marriott y muchos otros, ¿no? Pero hablando de una ocupación al 50%, una renta corta te debe estar dando 6% neto anual. 60% de ocupación te debe estar dando un 8% anual neto. Y al 70% un 12% anual neto. Y si tienes más, que existen propiedades, existen cosas con ocupaciones de 80%, podrías estar hablando de un 14% de rentabilidad anual. ¿Ok? Ahí contesté varias preguntas. Javi, muchísimas gracias. Continuemos con, creería que pasemos a la de Claudia Trujillo. ¿Cuándo se puede optar por la ciudadanía si se hace el proceso de residencia por jubilación? Raúl. Ok, muy bien, muy interesante. Ahí paso a aclarar, lo que se obtiene en Panamá es una residencia, así que muy bien. Y la ciudadanía o naturalización se obtiene dependiendo de ciertos factores o circunstancias que tienen que ver directamente de dónde proviene la persona. Para los colombianos se aplica una ley similar a la que se aplica en Colombia para los panameños, que habla de un año después de tener una residencia permanente, usted ya puede optar por naturalización. Eso sí, hay que cumplir ciertas condiciones, hay que ir a un proceso un poquito más largo por lo que implica, pero realmente es bastante fácil para una persona obtener una nacionalidad panameña, un pasaporte panameño, sobre todo en estos tiempos tan complicados. Inclusive hablando y aportando un poco lo que dijo Javier con el tema de Miami, cómo está la situación inclusive a nivel de Estados Unidos, obtener otro pasaporte o un plan B creo que se está haciendo imperante. Entonces, para los colombianos hasta mucho más fácil que para cualquier otra nacionalidad hacerlo aquí en Panamá. Perfecto, Raúl. Bueno, pasando con las últimas dos preguntas. Renato pregunta, ¿qué impuesto se paga en Panamá por una inversión inmobiliaria? Raúl. Bueno, les cuento rapidito, va a depender mucho del tipo de propiedad, ¿no? Depende de cuándo se construyó la propiedad. Pero les voy a contar de la última ley de exoneración de impuestos, que me parece súper atractiva, súper interesante. Y bueno, ya de allí, en asesorías personalizadas, podemos ahondar un poquito más dependiendo de lo que escojan. Pero, por ejemplo, aquí habla de que de 0 a 120.000 está exonerado, usted no paga impuestos, no paga nada, es una propiedad nueva. Es bien interesante por eso. Y sobre la diferencia, pagan solamente el 0,5% de la diferencia. O sea, pongamos un ejemplo, si es una propiedad de $200.000, usted solamente pagaría sobre $80.000 el 0,5%. Entonces, temas como este son bien interesantes porque incentivan mucho a la gente y ahí hay una gran diferencia, inclusive, como decía Javier, con respecto a otros países, donde quizá se rente mejor, pero cuando vas a pagar impuestos al final, se te come toda la ganancia. Entonces, eso es algo que también hay que considerar. Panamá tiene muy bajos impuestos comparativamente con otros países en el tema de impuestos de inmuebles, que creo que en Colombia le dicen impuesto predial. Tal cual, así se le llama aquí. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Y la última pregunta, que creo que ya aquí de Catalina, creo que esta es para Javier. ¿Cómo son los plazos de pago en el caso de los proyectos? Catalina, muchas gracias por esa pregunta, porque es muy interesante y yo sé que es duda para muchos. Es muy variable, ¿ok? Pero les voy a explicar cómo viene siendo el básico. Depende del nivel, depende del nivel de la propiedad. Disculpen, me entró una llamada y no sé si me dejaron de escuchar. Perfecto, ok. Déjame poner en silencio. Depende netamente del proyecto. Hay una separación. ¿Qué es una separación? Se hace un abono parcial para separar la unidad. En ese momento yo la saco del inventario y nadie más la puede comprar.
¿Qué puede ser un valor de una separación? Entre $500 y $2.500 aproximadamente. Eso es un valor totalmente reembolsable en un periodo de tiempo. Luego pasan 30 días para que hagamos debida diligencia y firma de contrato. Una vez se firma el contrato, se paga el 10% del valor de la propiedad, ¿ok? Y a partir de allí, yo voy a financiarles un 20% adicional. Es decir, el abono inicial por la compra de una propiedad es del 30%, ¿vale? Entonces, de ese 20% que se da después de la firma, yo te lo puedo financiar en plazos mensuales o trimestrales, dependiendo de cómo sea tu flujo de caja. Y el, y el tiempo que yo voy a darle depende de cuándo es la entrega de la propiedad. Tengo proyectos que entrego a final de año, voy a darte 6 meses. Tengo proyectos a inicios del 2028, te voy a dar 30 meses. Tengo proyectos a final del 2025, te voy a dar 18 meses, o más o menos, ¿ok? Entonces, siempre te voy a financiar ese abono inicial, ¿ok? Pero dependerá esa cantidad de meses de esos pagos parciales según la entrega de la propiedad que se compre. Javi, muchísimas gracias. Le quiero dar paso a Emilio ya para cerrar. Eh, de mi parte, agradecerle a los tres panelistas, muy interesante todo, y a todos los presentes, a los que nos han pedido contactarles, les estaremos contactando y también en aras de ampliar nuestra red de brokers en Colombia. Emilio. Ay, muchas gracias por la palabra y pues, muchas gracias a todos los participantes del webinar del día de hoy. Agradecemos la participación de todos, la asistencia de todos, a David por su participación como orador tributarista colombiano, Raúl para darnos esa parte de la parte migratoria panameña y Javi pues mostrarnos por qué Panamá es una gran inversión, por qué proteger nuestro patrimonio y bueno, todos los proyectos inmobiliarios que tenemos. Muchas gracias a todos. Si alguno tiene más dudas o quiere contactarnos, puede escribirnos al correo piemonte@piemonte.co o nos puede también responder el correo de Juan Pablo que les llegó con el link para conectarse al webinar. Entonces, nada, estamos esperando hoy de ustedes y que protejan sus patrimonios para mejorar sus finanzas personales o las finanzas de la familia. Gracias a todos. Saludos. Muchas gracias. Nos vemos en Panamá. Chao. Muchas gracias. Buena tarde. Que estén bien.